noches, bienvenidos al salón. Bienvenidos. Hoy vamos a conocer, gracias a una tecnología, la de las gafas 3D, cómo teletransportarnos al pasado, al futuro, cómo incluso hacer operaciones médicas. No me digas. Sí, desde un sillón. Bueno, y del futuro a la tradición de los mantecados que vamos a cocinar hoy en el salón, tradicionales, pero de verdad, o sea, caseros. Y si tienen problemas de calvicie, de alopecia en general, no se preocupen porque hay soluciones. Además, todas estas cosas, vean. Son las muñecas más cotizadas, Pulis, Midis y Blights. Los coleccionistas se la rifan y en la feria Granada Dolls hemos visto ejemplares customizados de miles de euros. En el salón les mostramos algunas de ellas. Tirolinas de 80 metros, rappel, senderismo por ríos encajados en la montaña, todos estos deportes y más se pueden practicar en el entorno natural de Granada. Hoy una empresa de ocio nos muestra lo último en multiaventura. Eso será enseguida. Antes, en la mesa de actualidad analizamos el precio de la vivienda en Granada, que ha caído, al menos en cuanto a vivienda libre, un 30% en los últimos 6 años. La caída es tal que ya se acerca el precio de las viviendas de protección oficial. En el tercer trimestre de este año, la diferencia entre ambas es solo de 49 euros el metro cuadrado. Ahora mismo en Granada el metro cuadrado de la vivienda libre está a 1.069 euros, un 6% menos que hace un año, y de las VPO a 1.020 euros. Por poner un ejemplo, un piso libre de 80 metros cuadrados en Granada se puede comprar por 85.440 euros de media, uno igual de protección oficial solo por 4.000 euros menos. Son datos del Ministerio de Fomento que analizamos con Francisco Iglesias, propietario de Inmobiliaria Las Flores, Luis Chacón, financiero, Francisco Martín Recuerda, economista y presidente del Consejo Social de Granada. Francisco, que la vivienda libre y la VPO estén casi igualadas de precio, ¿no desvirtúa la función de la protección social? Sí, totalmente de acuerdo, porque lo que acaba de comentar de la diferencia que hay de vivienda libre a vivienda de protección es cierto, aunque luego extrapolado a la realidad, incluso la vivienda al día a día de venta, las viviendas libres están incluso por debajo de la de protección. Entre otras cosas, la vivienda de protección tiene unos parámetros de venta, un poco que el comprador no tenga ninguna vivienda a su nombre en territorio nacional, que no gane 4 veces el IPREN, que es unos 40.000 euros al año, es decir, una serie de condicionantes que, según el expediente que tenga aplicada esa vivienda de protección, transcurran pues 10, 15 o 20 años, pero a mí la experiencia mía al pie de calle hoy me dice que la vivienda libre incluso está por debajo de la de protección oficial. Y por todos esos requisitos que comenta para acceder a la VPO, el comprador casi dice, bueno, es que no me compensa. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo con las viviendas de protección oficial? Porque si tengo que someterme a todos esos trámites y cumplir esos requisitos y están al mismo precio, incluso a veces un poco más cara, me dice, por su experiencia a pie de calle, las VPO, ¿qué hace el propietario, el promotor de viviendas VPO? Pues se las queda. Suicidarse. Porque además le prohíben vender también, a no ser que sea en una determinada circunstancia y la persona reúna los mismos requisitos. Luego le han quitado las subvenciones de golpe y porrazo. La Junta de Andalucía, en concreto en la zona nuestra, le ha borrado la subvención tanto al principal como a intereses, con lo que la aparente diferencia, como ha dicho muy bien mi tocayo, es al revés. Es que el grave problema es que están por debajo. Con un problema añadido más, y es que como en los planes generales de ordenación urbana se obliga a reservar suelo para VPO, pues ese suelo no lo quiere absolutamente nadie. ¿Habría que intervenir de alguna manera en la VPO? No. Sí, precisamente estamos ante esta situación por la intervención. El mercado inmobiliario en España es lo menos parecido a un mercado que te puedas imaginar, es decir, está todo intervenido. Está intervenido en qué suelo se construye, por decir el ayuntamiento en el plan de ordenación urbana, están intervenidos los precios de vivienda de protección oficial, las condiciones. Si realmente el Estado quiere ayudar a las personas con renta más baja, tendrá que promover parques de alquiler social. Porque además la vivienda en propiedad es un gravísimo problema para este país en el siglo XXI. Es decir, que una persona con 20 y pocos años se compra una vivienda de VPO porque gana menos de 4 veces el IPREN, como decía Francisco, eso no elimina que dentro de 4, 5, 6, 8 años pueda ganar mucho más. Es decir, estamos subvencionando una situación actual
con una trascendencia de 3, 4, 5 décadas. Y evidentemente cuando pasan los años que permite la ley para poder vender la vivienda, la vende a precio libre y ahí hay plusvalías importantes. Lo que debería hacer el Estado es dar alquiler social a quien lo necesite por su renta y el mercado dejarlo en manos de quien debe dejar, lo que son de los compradores y de los vendedores, y dejar de intervenir. Y esta tendencia descendente de la vivienda libre, yo hablaba de un 30% de descenso en los últimos 6 años, no solo en Granada, en España la caída interanual ha sido de un 15%. ¿Los indicadores económicos le dan un final a este descenso? ¿O ya hemos llegado al suelo? La verdad que cuando estamos en el ciclo bajo, pues nadie se atreve a hacer predicciones como cuando las cosas funcionan mejor. Incluso el propio gobierno no se le ve un plan de futuro de la vivienda. Entre otras cosas, yo creo que sería fundamental, y en la línea que dice Luis, es que no exista nunca la doble garantía en la compra de la vivienda, porque entonces estamos deformando un poco el precio. Decimos, por un lado el banco se consuela porque dice, además de la hipoteca tengo el aval personal, y cuando se produce cualquier problema el hundimiento de la persona es brutal, porque después de que el banco se quedara con la vivienda, que ya no se quedan porque están saturados hasta arriba, es que luego sigue respondiendo de por vida con todos sus bienes presentes y futuros. Eso, por ejemplo, no existe en otros países como Estados Unidos. Entonces también se puede mezclar, si la hipoteca solo responde de la vivienda y una vez que no se paga la vivienda el banco lo único que tiene es la hipoteca, eso permite una mayor movilidad, porque se puede transmitir el piso con la vivienda. Es el bien el que lleva el préstamo y eso permite que a su vez en otro sitio se encuentre fácilmente otra vivienda con la misma hipoteca. Y es lo que pasa en Estados Unidos, que es muy fácil, es que el ciudadano pueda ir allá donde verdaderamente le ofrecen un puesto de trabajo y no esa sensación que tiene uno de condena de muerte de firmar 40 años de hipoteca, que es una monstruosidad. Te ata, ¿no? La vivienda te ata. Sí, absolutamente, pero además abundando un poco en eso, si tenemos en cuenta un dato más, no es ya solo la garantía, es decir, es que es mucho más importante, porque al final estamos equilibrando una vivienda en propiedad con un alquiler real, porque una hipoteca de 40 años que dice tengo un alquiler. Si una persona cuando se puede comprar una casa con 20 y pocos, ¿a dónde llega? ¿A los 60 y tantos? Pues me equivale a un alquiler, por una parte, y por otra, y mucho más importante quizá a veces. La estructura del mercado inmobiliario en España tiene un problema muchísimo más grave, y es que los precios, porque lo valoramos en exceso, cuando subieron en la pura irracionalidad hasta extremos inadmisibles, y cuando caen, pues una vez que ha llegado al suelo se empieza a acabar. Es decir, yo no sé si tiene fondo. Lo que sí sé es que los precios tienen que acomodarse a la realidad de la disponibilidad de la sociedad. Si el salario medio en España es 18.000 euros, porque eso es lo que nos dice el INE, 18.000 euros supone que una persona que cobra esa cantidad tiene un líquido de 15.000. Como la gente evidentemente tiene necesidades, podría dedicar a financiar su casa un tercio, que era lo racional de siempre en el análisis bancario, por un 40%, 6.000 euros. 6.000 euros anuales para pagar una vivienda durante 15 años, te supone unos 90.000 euros, y ya somos años 15. Ponle 20, 120.000. En esos 120.000 deberían estar el precio de la vivienda media, para un salario medio, más los intereses, gastos y demás. Todo lo que esté por encima de ahí está fuera de mercado. Y es pura burbuja. Claro, yo por un lado le quería preguntar a Francisco, desde el sector inmobiliario, ¿veis el final del descenso del precio? No, ¿O todavía no se atisba? Sobre todo porque el mercado, bueno, es un poco, nos guía a todos los profesionales que nos dedicamos a esto. Yo no veo todavía que haya tocado fondo, aunque hay un análisis que ha subido la vivienda en las grandes urbes, pues Madrid, Barcelona, un 0,3, un 0,5, eso es prácticamente, no es notorio. Pero el mercado, insisto, creo que no ha tocado fondo, hay mucha vivienda disponible y todavía creo que quedará un tiempo para que eso se ajuste, sobre todo la vivienda de segunda mano, que es la que se está haciendo más transacciones. Hay unos factores que te hacen que ese precio, normalmente los precios de salida que nosotros comercializamos al mercado, nunca se cierran ese precio, está la negociación. ¿Por qué? Porque el propietario necesita vender y porque nosotros como profesionales también le orientamos en lo que creemos, le proponemos y orientamos lo que creemos que puede vender su vivienda. Y bueno, hay algunas veces, nos escuchan siempre, pero no hacen caso y se puede vender.
y en otra ocasión no. Pero sobre todo creo que queda, insisto, un largo recorrido para que la vivienda toque fondo. Y ahondando en lo que decías, Luis, en lo que es racional o no, yo tengo aquí precios, el máximo histórico de lo que llegó a alcanzar la vivienda libre en Granada capital, que fue en el primer trimestre de 2007, 3.127 euros el metro cuadrado. Ahora estamos, en 2014, a 2.024 euros el metro cuadrado. ¿Qué era lo racional? ¿Los 3.127 o los 2.024 de ahora? Ni era racional lo de antes, porque lo que se había creado era un mercado paralelo de especulativo. Es decir, había gente que no llegaba a escriturar, solamente ponía, y entonces ponía como en el Monopoly, aquí o en la ruleta, aquí pongo en el rojo, aquí pongo en el negro, aquí pongo en el 10, y con el valor de un piso era capaz de reservar 10. Antes de llegar a escriturar ya la había vendido y había acaparado, pues había ganado el 100% o el 120%. Eso era irracional. Y los 2024 de ahora son por debajo, a lo mejor, del valor, ¿no? ¿O no? Sí, vamos, en lo que es la zona centro de Granada nos podemos ver en esa horquilla, 1.800, 2.200. Las transacciones en el ejercicio 2014 pueden superar en un 10 o un 15% el área metropolitana al centro de la capital. Todavía los centros de las capitales se suelen, defender más, digamos, lo que es el precio, pero en el área metropolitana de Granada, insisto, puede rondar los 800, 900, 1.000 euros el metro. Además es que todo lo que sea intentar querer vender una vivienda por encima de eso va a plantear ciertas dificultades al propietario. Nosotros, insisto, como profesionales le orientamos y le proponemos. Si no lo acepta bien, y si no lo acepta, pues no trabajamos el producto. Es que piensa que el problema es que estamos en un mercado que no es transparente. Si tú compras acciones en bolsa, todas las acciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentera son iguales, tienen el mismo valor nominal y los mismos derechos. Las viviendas son todas diferentes. Y ni siquiera me sirve el hecho de la zona, porque una vivienda de segunda mano, como bien sabe Francisco, no es igual que una vivienda que esté cuidada por su ocupante, que le hayan hecho alguna reforma, que hayan mejorado, no sé, las persianas, el aire acondicionado, a una vivienda que por ejemplo, se ha comprado, se la ha alquilado cada año a un grupo de estudiantes y aquello parece cualquier cosa menos una vivienda. Entonces, luego hay otro tema que tampoco queremos entender, es que las viviendas son algo muy personal. Tú vas a comprar una vivienda de segunda mano, y creo que te habrá ocurrido 1000 veces, y el dueño de la vivienda te está diciendo, es que yo he hecho esta reforma que es maravillosa, tú en ese momento estás pensando cuánto me cuesta quitar este horror. Con lo cual tú rebajas precio. Es decir, son elementos muy difíciles de valorar. Esas estadísticas además tienen un problema añadido. Las subidas en el centro de Madrid pueden deberse a que se ha hecho una operación muy importante en el centro de Madrid y se ha pactado un precio a las bajadas. No estamos en un mercado ni claro, ni evidente, ni transparente, ni limpio, ni con datos suficientes. Ese precio de 3.000 euros, los que estamos en esta mesa sabemos que es falso. En Granada se va a pagar mucho más de 3.000 euros, porque las transacciones, y eso lo sabe todo el mundo, las transacciones con dinero negro eran habitualísimas. Con lo cual al final esos 3.000 eran 3.000, eran 4, 5, 7, porque todos somos conscientes que este país donde más fraude fiscal ha habido ha sido el mercado inmobiliario. Lo sabemos todos, porque no creo que nadie se asombre de eso, porque además donde al final la Hacienda, cuando ha inspeccionado, más ha encontrado. Entonces, ¿esa realidad de qué depende? Pues una pura burbuja. Es decir, la gente compra, como dice Francisco, para vender. Y eso se llama burbuja. Se llama exuberancia irracional de la economía. Compro no porque valga, sino porque voy a encontrar otro que me compre. Esa es la teoría del tonto. El tonto que no es el último, que es el que se queda con el problema, que ha pagado mucho más de lo que valía y no lo va a poder vender nunca. Yo también preguntaba... Que le va a quitar la moral a todos los que compraron en el 2007. Pero ¿sabes qué es la realidad? Bueno, yo creo que ya se le ha quitado por sí misma los que han comprado en 2007. El último que llega, ¿sabes? Aquel viejo dicho bursátil de que el último duro lo gane otro. Hay que saber salirse, porque llega un momento en el que las burbujas se pinchan y cuando se pinchan nunca vas a ganar nada. Al contrario, conforme pasa el tiempo vas a perder, pero es que no te va a comprar nadie. Eso pasa en la bolsa, en los activos. Yo creo que la mayor enseñanza de esta crisis debe ser para los españoles que los inmuebles son activos como todos que ganan valor y lo pierden. Porque aquí vivimos en la irracional idea de que el inmueble nunca perdía dinero y no es cierto.
De hecho, han perdido muchas veces. Claro, yo cuando preguntaba también qué era lo racional, los 3.000 y pico, los 2.000 de ahora, también a lo que voy es a la crisis está siendo muy dura para el sector de la construcción y para el sector inmobiliario, pero también nos ha servido o no para ajustar y establecernos en la realidad, ¿no? De decir, esos 3.000 o 4.000 o precios que se han llegado a pagar, ¿no?, por viviendas estaban fuera de toda racionalidad, ¿no? Lo que ocurre es que venían diciendo los expertos que debería de hacerse un aterrizaje suave, pero cuando todo el mundo está envuelto en el dólar, todos ganaban, los políticos, los ayuntamientos se han costeado con la construcción. Otro error gravísimo, que han creado funcionarios en zonas donde estaba en función de que hubiera o no hubiera permiso, en base un poco a lo que dice Luis, de que esto parecía que iba a ser eterno y que la vivienda no era un bien más sobre lo que se podía especular. Y ahora también es verdad que tenemos ahora una mentalidad bajista, es decir, la gente está esperando todavía, eso en la bolsa es más común, que muchas veces los precios se mueven antes de que la situación se produzca, porque hay personas que juegan especulativamente y dicen, esto tiene que bajar más. Y eso hace que muchas veces no se recuperen. Amén de una política del gobierno que no está clara, ha sido errática, que no ha sido capaz de enfrentarse a las entidades financieras de verdad. Porque lo único que se han cargado ha sido lo que no debían de haberse cargado nunca, que eran las cajas de ahorros que estaban para la ayuda del ahorro popular. Y entonces, pues, ahora primero se han concentrado más los bancos, han adquirido muchísimo más poder, y la posibilidad que nuestra legislación en materia hipotecaria cambie se ha frenado de una manera vergonzosa. Hablando de hipotecas y de que pobre el que haya comprado en 2007, claro, no solo ha descendido el precio de la vivienda, sino también el precio de las transacciones inmobiliarias, un 30%, casi a la par que la vivienda. Entonces, claro, el que compró hace 6 años está pagando unas hipotecas tremendas que supongo que serán pues el grueso del endeudamiento privado que hay en España. Claro, evidentemente están descubiertos porque el valor del activo es inferior a la deuda que tiene. ¿Qué tiene que hacer? Asumir que está pagando un alquiler hasta que lo que iguale. La burbuja existe siempre porque se financia. Si no hay financiación, no hay burbuja. O sea, la crisis del 29 es una burbuja que estalla porque se financia la compra en bolsa. Y esta, como todas, estalla porque se financia. Cuando tú financias de esa manera y pierdes el sentido de la financiación, que no solo la garantía, la capacidad de devolución y el valor del bien, acaba generando una burbuja, como dice Francisco. Los bancos, las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro eran unas entidades que hace 30 años no hacían ni descuento de letras. Y de pronto nos permite hacer banca a todo nivel. Y pone a su bueno, por decirlo de alguna manera, en su gestión pone una serie de señores que no sabían leer un balance. O sea, estoy convencido que hay consejeros en las cajas de ahorros que no saben ni sumar, o no sabían. Al final ocurre lo que ocurre. O sumaban a su manera. Bueno, no sumaban, más bien restaban. ¿Qué es lo que ocurre? Que son una serie de señores que han tenido objetivos políticos en la caja. Al tener objetivos políticos en la caja, las operaciones no estaban racionalmente establecidas. Los bancos, bueno, se han salvado un poco más porque tenían más estructura, más conocimiento, pero todo el mundo entró a la burbuja. Aquí de pronto se financiaba. Es irracional que alguien llegue a un banco y le financien el 100% del sueldo de una póliza de crédito para pagar el IVA. Eso es irracional. Entonces, el promotor, ¿qué se juega? Los bancos han sido grandes responsables y los particulares también, porque de pronto se han endeudado en cantidades y en plazos que no eran razonables para su estructura financiera familiar. No tiene sentido que un señor de 25 años se hipoteca a 40. Como decía Francisco, se está atornillando, se está condenando a estar toda la vida en un sitio y en una casa y en una ciudad a trabajar, está rompiendo su propia movilidad laboral. Pero claro, la idea de la familia, ¿cuál era? Cómprate un piso. Ese es el problema. Sin olvidar que Granada es la provincia más barata de Andalucía en vivienda de VPO y la segunda más barata por detrás de Jaén en vivienda libre y en relación a la media nacional, un 26,5% más barata. Francisco, si ahora le aparece en su establecimiento alguien que está buscando vivienda, yo ya no digo ni comprar ni alquiler, estoy buscando una vivienda donde establecerme un tiempo, ¿cuál sería a día de hoy la recomendación más práctica para esa persona? O sea, ¿qué le recomendaría? VPO, vivienda libre, comprar, alquilar. Primeramente, si tiene capacidad financiera,
para poder responder a esa posible hipoteca que pueda solicitar a la entidad bancaria. Normalmente las transacciones últimas, digamos, se han hecho con dinero, disponible de dinero, la persona que tiene 80, 90, 100.000 euros, porque las entidades financieras son muy selectivas a la hora de conceder crédito, y me parece bien, porque en el año 2007 por ahí se le daba, yo he gestionado hipotecas, vamos, a clientes que no debían quedárselas, pero no, se las daban, no voy a entrar en responsabilizar a nadie. Y hoy, insisto, son selectivas y bueno, que me parece muy bien. Entonces, tenemos que partir de que hay que tener un dinero, un ahorro. Sí. ¿No? Si se va a financiar tienes que tener el 20%, salvo algunas entidades que pueden llegar a dar el 100% en su propio producto. Bueno, eso es... o sea, que recomienda comprar. Sí, yo recomiendo comprar. ¿En qué zona de Granada haríamos mejor negocio? En función de la disponibilidad. Pero de luego, teniendo hoy capacidad de pago y teniendo disponibilidad de dinero, se pueden comprar verdaderas ofertas en el mercado de Granada, sobre todo en el centro de la ciudad. En la área metropolitana no, es que hay mucho, lo que es toda la zona, toda la periferia, hay muchísima vivienda. Entonces el centro, de hecho, se pueden adquirir, insisto, viviendas a precio muy razonable si tienes disponibilidad. O sea, teniendo disponibilidad, es buen momento para comprar en el centro de Granada. Es el mejor momento para comprar. El mejor momento para comprar en el centro de Granada. Bueno, para establecerse en Granada siempre es buen momento. Gracias, Luis. Francisco Martín Recuerda por estar hoy en la mesa de actualidad. Un tema interesante y práctico para todos. Vamos con la previsión del tiempo. En Granada, en la jornada del martes, habrá presencia de bastantes intervalos nubosos durante la mañana, aunque no se esperan demasiadas precipitaciones, como mucho algún aguacero en la sierra. La nubosidad irá decreciendo, las temperaturas mínimas serán algo más bajas y las máximas algo más altas. En lo que se refiere a la previsión del tiempo para Sierra Nevada, nevará durante la mañana. Por la tarde el cielo estará cubierto de nubes altas y medias. La cota de nieve estará en torno a los 1.700 metros y el ambiente será gélido.